El comandante Alex Carter sintió que algo andaba mal en cuanto pisó la estación Ceprian. El aire tenía un sabor diferente, metálico y frío, y las habituales cortesías diplomáticas parecían forzadas. Su tripulación de 12 humanos estaba entusiasmada con esta misión. Las primeras conversaciones comerciales oficiales entre las colonias terrestres y el poderoso Imperio Ceprian. Habían viajado 3 semanas a través del espacio de la coalición para llegar a este remoto puesto de avanzada en los límites del territorio zafriano. El embajador Keyok se alzaba sobre Carter, sus escamas cristalinas cambiaban de azul a púrpura mientras hablaba. La voz del Ceprian transmitía los típicos chasquidos de su especie. Pero había algo en el fondo que le puso los pelos de punta. Bienvenido, comandante Carter. Nos complace reunirnos finalmente con representantes humanos. Carter asintió cortésmente. Gracias por acceder a estas conversaciones, embajador. La Tierra anhela establecer relaciones pacíficas con su imperio. El recorrido por la estación comenzó con normalidad. Crut les mostró las salas comerciales, los cuarteles diplomáticos y las instalaciones médicas. Fue al llegar a la enfermería cuando Carter notó que su tripulación estaba siendo separada en pequeños grupos. Exámenes de salud estándar, explicó el KLC. Todas las especies visitantes deben tener una autorización de compatibilidad biológica. La teniente Nia Brooks captó la mirada de Carter y lo miró con preocupación. Era su ingeniera jefe, una mujer perspicaz que había servido con él durante 5 años. Nia siempre había sido buena interpretando las situaciones, y Carter confiaba plenamente en su instinto. Algo en su expresión le decía que tuviera cuidado. «Esperaré con mi tripulación», dijo Carter. Las escamas de Kik se oscurecieron. «Eso sería muy irregular, comandante. Estos exámenes son asuntos privados. Su tripulación se reunirá con usted en breve». Carter observó cómo se llevaban a su gente en grupos de 2 o 3. El doctor Paul Martínez fue primero con la oficial de comunicaciones Janet Lee. Luego, el piloto Roy Jackson y la navegante Beth Kim desaparecieron por un pasillo diferente. Kik le aseguraba cada vez que regresarían en 1 hora. Las horas transcurrieron lentamente. Carter se sentó en la sala de espera, cada vez más ansioso al ver que ningún miembro de su tripulación regresaba. Cuando preguntó por ellos, Crack se volvió evasivo. Los procedimientos médicos a veces tardan más de lo esperado. Quizás debería descansar. Hemos preparado sus aposentos. Quiero ver a mi tripulación, dijo Carter con firmeza. Manana, comandante. Están descansando después de sus exámenes. Esa noche, Carter no pudo dormir. Los aposentos parecían más una celda de prisión que una residencia diplomática. La puerta estaba cerrada con llave desde afuera y la ventana solo mostraba el vacío del espacio. Intentó usar su comunicador, pero no pudo alcanzar el meridiano. Algo bloqueaba todas las señales. Nia apareció en su puerta cerca de la medianoche, pálida y asustada. De alguna manera había escapado de dondequiera que tuvieran a la tripulación. «Alex, tenemos que salir de aquí», susurró con urgencia. «No están haciendo exámenes médicos. Nos están matando». A Carter se le heló la sangre. «¿Qué quieres decir?» Los vi llevarse a Paul y Janet a una habitación. Oí gritos, y luego nada. Cuando miré por una ventana, se habían ido. ¿Simplemente se habían ido? Ana le temblaban las manos al hablar. Roy y Beth tampoco salieron de la sala de reconocimiento. Yo solo escapé porque el guardia dejó su puesto un momento. Carter cogió su equipo de emergencia. ¿Dónde está el resto de la tripulación? No lo sé. No pude encontrarlos. Creo que Alex era el único que quedaba. Se movieron en silencio por los pasillos de la estación. Nia lo condujo hacia la plataforma de atraque donde nació su lanzadera. La estación parecía casi vacía ahora, con solo unos pocos guardias ceprianos patrullando las zonas principales. Evitaron a los guardias con facilidad, pero Carter notó algo que le revolvió el estómago. El meridiano había desaparecido. «¿Dónde está nuestra nave?», preguntó. Nena señaló una ventana de observación. A lo lejos, se veían escombros flotando en el espacio. Metal retorcido y piezas dispersas que parecían partes de una nave de la coalición. La destruyeron mientras estábamos en la estación. Hicieron que pareciera un ataque pirata. Carter contempló los restos de su nave y sintió que la rabia crecía en su interior. Su tripulación, sus amigos, estaban muertos, asesinados por seres que los habían invitado aquí bajo el pretexto de la paz. «¿Por qué hacen esto?», preguntó. «Escuché a 2 guardias hablando», dijo Ninia.
Les tienen miedo a los humanos. Creen que somos demasiado peligrosos, demasiado impredecibles. Quieren eliminar a las tripulaciones humanas antes de que podamos establecer una presencia real en esta parte de la galaxia. Llegaron a la bahía del transbordador y descubrieron que su nave de escape había sido saboteada. Los motores estaban destrozados y los sistemas de soporte vital habían sido arrancados. Solo una pequeña cápsula de escape seguía funcionando, apenas lo suficientemente grande para 2 personas. La cápsula no puede llegar a la Tierra, dijo Nia, comprobando el sistema de navegación. No tiene suficiente combustible para un viaje largo. Carter miró las lecturas de combustible y sintió que se le encogía el corazón. La cápsula podría llegar a la ruta de navegación más cercana, pero eso era. Aún faltaban días. Tendrían que esperar que alguien los encontrara antes de que se agotaran las provisiones. De repente, las alarmas empezaron a sonar por toda la estación. Habían descubierto su escape. Pasos pesados resonaron en los pasillos mientras los soldados ceprianos corrían hacia la bahía del transbordador. Carter y Nia se lanzaron a la cápsula de escape e iniciaron la secuencia de lanzamiento. «¡Vamos, vamos, vamos!», gritó Carter mientras los dedos de Nino volaban sobre los controles. La cápsula despegó justo cuando las puertas de la bahía del transbordador empezaban a cerrarse. Salieron disparados al espacio, esquivando por poco las garras de una nave de seguridad cepriana. Nia llevó los diminutos motores a máxima potencia, intentando distanciarse de la estación. Tras ellos, las armas de la estación empezaron a disparar. Ráfagas de energía iluminaron la oscuridad que rodeaba la cápsula. Un disparo rozó el casco, haciendo saltar chispas del panel de control. Otra explosión impactó en el conjunto de motores, y Carter sintió que la nave se estremecía violentamente. «¡Motores impactados!», gritó Nia. «Estamos perdiendo potencia». La cápsula se alejó cojeando de la estación, sus motores dañados apenas funcionaban. Carter vio cómo la estación se empequeñecía tras ellos, pero sabía que aún no estaban a salvo. Los Ceprons enviarían naves a cazarlos. Tenían que eliminar a todos los testigos de su crimen. Nino trabajaba frenéticamente en los controles, intentando conseguir más velocidad de los motores averiados. «Puedo darnos quizá otra hora de empuje, y luego estaremos inmóviles en el espacio». Carter se abrochó el cinturón mientras la cápsula se sacudía por otro impacto. A través de la pequeña ventana, pudo ver a los cazas ceprianos moviéndose para interceptarlos. Su cápsula de escape no era rival para naves militares. En unos minutos, todo habría terminado. Pero Nia era astuta. Siempre había sido la mejor ingeniera con la que Carter había trabajado. De repente, cortó toda la energía, haciendo que su cápsula pareciera un simple escombro del meridiano. Los cazas pasaron volando junto a ellos, buscando señales de motores activos. Navegaron en silencio, conteniendo la respiración mientras las naves ceprianas barrían la zona. Tras lo que parecieron horas, los cazas se alejaron, aparentemente satisfechos de haber destruido todas las cápsulas de escape. Dot, Carter y Mia estaban solas en el vasto vacío del espacio, con poco aire, agua y esperanza. La cápsula de escape flotaba silenciosamente a través del campo de escombros donde el meridiano había muerto. Carter observó cómo el medidor de oxígeno bajaba lentamente mientras Nia intentaba reparar el sistema de comunicación dañado. Habían pasado 3 días desde su escape de la estación Ceprian, y su situación empeoraba cada hora. Na murió al segundo día. Un trozo de metralla del impacto en el motor le había perforado el traje durante el escape, y se había estado desangrando lentamente sin avisarle a Carter. Siguió trabajando en las reparaciones hasta el final, con las manos firmes incluso mientras su rostro palidecía. Sus últimas palabras fueron instrucciones sobre el sistema de comunicación que intentaba arreglar. Carter estaba sola ahora. La cápsula se sentía más pequeña sin la presencia de Nena, y el silencio era abrumador. Había intentado pedir ayuda en todas las frecuencias de la coalición, pero el sistema de comunicación estaba demasiado dañado para enviar señales muy lejos. La baliza de emergencia estaba completamente inactiva, destruida en el mismo impacto que apagó sus motores. Flotó en el asiento del piloto, observando los restos dispersos de su nave. Fragmentos del blindaje del casco flotaban junto a la ventana, junto con objetos personales que habían sido succionados al espacio. Vio una taza de café que pertenecía al Dr. Martínez, aún intacta tras la explosión. Un bloc de datos que Janet Lee había estado leyendo apenas unas horas antes de su muerte. Pequeños recordatorios de las personas que habían confiado en él para traerlos a casa sanos y salvos. Los ceprianos habían hecho bien su trabajo.
Los informes oficiales mostrarían que el Meridien había sido destruido por piratas mientras intentaba establecer relaciones comerciales. El embajador Kreyak expresaría su pesar por la trágica pérdida de vidas humanas y ofrecería sus condolencias a la Tierra. Las otras especies de la coalición aceptarían esta historia sin cuestionarla, ya que desconfiaban de las intenciones humanas en la galaxia. Carter sabía que la verdad moriría con él. El Imperio Cepriano había pasado siglos forjando relaciones con otras especies, presentándose como líderes sabios y pacíficos. Los humanos eran recién llegados, con apenas 50 años en el espacio y reputación de ser agresivos e impredecibles. ¿Quién creería que los respetados ceprianos habían cometido un asesinato en masa? Su suministro de agua se estaba agotando. El sistema de reciclaje había fallado el día anterior, dejándolo con agua potable para quizás 2 días. Las raciones de comida podrían durar una semana si tenía cuidado, pero el oxígeno se agotaría primero. El ordenador de soporte vital mostraba 46 horas de aire respirable restantes. Carter intentó mantenerse ocupado intentando las reparaciones que Nia había comenzado. Había estado trabajando en aumentar la potencia de salida de los sistemas de comunicación utilizando componentes de otros sistemas de cápsulas. El trabajo era delicado, requería manos firmes y conocimientos de electrónica que él realmente no poseía. Pero le dio algo en lo que concentrarse. Además del frío creciente y el sonido de su propia respiración, la temperatura bajaba constantemente. El sistema de calefacción de la cápsula estaba dañado y no podía mantener un ambiente confortable. Carter se envolvió en mantas de emergencia, pero el frío parecía calarle los huesos de todos modos. Sus dedos se entumecían, lo que dificultaba aún más las reparaciones. A través de la pequeña ventana, pudo ver las naves patrulla Ceprien moviéndose por la zona. Estaban siendo minuciosas, revisando cada escombro para asegurarse de que no quedaran supervivientes. En 2 ocasiones se habían acercado tanto a su cápsula que Carter tuvo que apagar todo con la esperanza de que lo confundieran con otro trozo de nave destruida. Las patrullas eran sistemáticas y pacientes. Carter los observó usar rayos tractores para recoger cápsulas de escape y examinarlas cuidadosamente. Cualquiera que mostrara señales de vida era destruida de inmediato. Los Cepreons no se arriesgaban con los testigos de su crimen durante las largas horas de espera y escondite. Carter pensó en su familia en la colonia Nueva Denver. Su hermana Amy esperaría pronto un mensaje suyo, y sus padres se preocuparían al enterarse de la destrucción del Meridiano. Nunca sabrían qué le sucedió realmente ni por qué había muerto tan lejos de casa. Les grabó varios mensajes, sabiendo que probablemente nunca los recibirían. La computadora de la cápsula podía almacenar los archivos, pero sin comunicaciones que funcionaran, quedarían atrapados en la memoria de la máquina para siempre. Aún así, sentía la importancia de decir esas palabras para dejar constancia de la verdad. Carter también pensó en la posición de la Tierra en la galaxia. Los humanos habían estado ansiosos por unirse a la coalición galáctica, viéndola como una oportunidad para aprender de especies más antiguas y sabias. Habían aceptado un estatus inferior y habían intentado demostrar que eran dignos de respeto. Pero tal vez las otras especies no querían que los humanos triunfaran. Tal vez veían el rápido progreso tecnológico de la humanidad como una amenaza a su propio poder. El Imperio Ceprian controlaba varias rutas comerciales importantes y tenía influencia sobre docenas de especies más pequeñas. Si decidían que los humanos eran peligrosos, podrían convencer a otros de actuar contra las colonias de la Tierra. Este ataque al Meridiano podría ser solo el comienzo de una campaña más amplia para obligar a la humanidad a regresar a su sistema natal. Al 4.º día, Carter tenía las manos tan frías que apenas podía sostener herramientas. El sistema de calefacción finalmente había fallado por completo y se estaba formando escarcha en las paredes interiores de la cápsula. Su aliento salía en bocanadas blancas que rápidamente se convertían en cristales de hielo. Las mantas de emergencia ayudaron un poco, pero se estaba congelando lentamente. Las reparaciones de las comunicaciones estaban casi terminadas. El diseño de Na era brillante. Usaba la energía del sistema de soporte vital para aumentar el alcance del transmisor, pero activarlo agotaría rápidamente sus reservas de energía restantes, dejándole aún menos tiempo antes de que se agotara el oxígeno. Tendría quizás una oportunidad de enviar una señal de socorro antes de que la cápsula quedara completamente a oscuras. Carter decidió esperar hasta el último momento. Si iba a morir de todos modos, bien podría intentar enviar un mensaje a alguien que pudiera advertir a la Tierra sobre la amenaza Ceprian. El puesto de avanzada humano más cercano estaba a 3 años luz, demasiado lejos para que su señal amplificada llegara directamente, pero tal vez una nave que pasara captaría la transmisión y la retransmitiría a casa. Las naves de patrulla seguían allí afuera,
registrando metódicamente el campo de escombros. Carter los observó por la ventana y sintió una fría ira creciendo en su interior. Estos seres habían asesinado a su tripulación y destruido su nave con el pretexto de la diplomacia. Habían usado la confianza y el deseo de paz de la humanidad como armas en su contra. Dotsy sobrevivía a esto de alguna manera. Carter se prometió a sí mismo que la galaxia descubriría la verdad sobre el Imperio Ceprian. Otras especies necesitaban saber con qué clase de seres se estaban tratando. El silencio que rodeaba a este crimen no duraría para siempre. Su medidor de oxígeno marcaba 18 horas restantes. Las manos de Carter temblaban mientras intentaba conectar el último cable del amplificador de comunicación de Nena. El frío había empeorado tanto que apenas sentía los dedos, y su aliento formaba cristales de hielo que caían sobre los delicados componentes electrónicos. Según la computadora de soporte vital, quedaban 12 horas de oxígeno, pero las lecturas podrían ser erróneas. El sistema había estado dando datos falsos durante el último día. Dot. El transmisor improvisado parecía algo que un niño podría construir con piezas de repuesto. Niña había desmontado componentes de su tableta personal, el escáner médico e incluso la cafetera para crear un amplificador de señal. Cables y placas de circuito estaban unidos con cinta adhesiva de emergencia y esperanza. Carter no tenía ni idea de si realmente funcionaría, pero era la única oportunidad que le quedaba. Fuera de la ventana de la cápsula, otra nave de patrulla zapriana pasó a la deriva. Llevaban 6 días buscando en el campo de escombros, destruyendo cualquier cápsula de escape que encontraban. Carter los había visto. Aporizar al menos 12 cápsulas que podrían haber contenido supervivientes de otras naves. Los Ceprons estaban siendo muy meticulosos al eliminar testigos. A Carter se le había acabado el agua esa mañana. Sentía la boca como papel de lija y la garganta tan seca que le dolía tragar. Las raciones de comida también habían desaparecido, dejándolo débil y mareado. Lo peor era el frío. Incluso envuelto en todas las mantas de emergencia que pudo encontrar, su temperatura corporal bajaba constantemente, sus pensamientos se volvían confusos y lentos. Había estado teniendo sueños extraños durante sus breves periodos de sueño, visiones de su tripulación pidiendo ayuda a la Tierra bajo ataque de naves Ceprian, de su hermana Amy llorando en su funeral. Los sueños parecían más reales que sus momentos de vigilia. Y a veces le costaba distinguir entre lo que estaba sucediendo y lo que su cerebro, falto de oxígeno, imaginaba. Dot, el amplificador de comunicación, por fin estaba listo. Carter miró el dispositivo improvisado y se preguntó si el fantasma de Nena lo estaría observando. Había estado tan segura de que su diseño funcionaría que explicó cada paso mientras lo construía. La clave era usar la celda de energía del escáner médico. Había dicho que tenía suficiente energía para atravesar la radiación de fondo durante unos 10 minutos. 10 minutos para enviar una señal que podría salvar a la Tierra del mismo destino que le había tocado al Meridian. Carter revisó la configuración de frecuencia una vez más. Estaba usando un antiguo canal militar de emergencia que la mayoría de las naves de la coalición no monitoreaban, pero las naves humanas aún mantenían sus receptores sintonizados. La señal sería débil y probablemente no llegaría muy lejos, pero era mejor que morir en silencio. Una nueva nave de patrulla apareció por su ventana. Esta era más grande que las demás, probablemente una nave de mando. Carter la observó moverse lentamente a través del campo de escombros, usando potentes escáneres para examinar cada pieza. La nave se dirigía directamente hacia su posición y no había dónde esconderse. Dot Carter tomó una decisión. Si iban a encontrarlo de todas formas, mejor que intentara enviar su mensaje primero. Activó el amplificador de comunicaciones y sintió que la energía restante de la cápsula se agotaba al activarse el transmisor improvisado. Las luces se atenuaron y el sistema de soporte vital emitió un pitido de advertencia al alcanzar niveles críticos sus reservas de energía. Aquí el comandante Alex Carter de la nave terrestre Meridian habló por el transmisor. Su voz era áspera y débil, pero se obligó a hablar con claridad. Fuimos atacados y destruidos por las fuerzas ceprianas durante una misión diplomática. Los ceprianos asesinaron a mi tripulación y están intentando encubrir su crimen. No confíen en ellos. Repito, no confíen en el Imperio Cepr. El medidor de intensidad de la señal mostraba que su transmisión apenas se registraba por encima del ruido de fondo. Carter repitió su mensaje 3 veces más, con la esperanza de que la repetición ayudara a alguien a captar la débil señal. La pérdida de energía era enorme, y pudo ver cómo los sistemas de soporte vital empezaban a fallar uno a uno. La nave de mando cepriana se había detenido justo frente a su cápsula. Sus escáneres lo enfocaban, probablemente detectando la señal de energía de su transmisor.
Carter vio armas cargándose, preparándose para destruir lo que creían que era solo otro escombro con una célula de energía defectuosa. Díganle a la Tierra que los Ceprians temen la expansión humana, continuó Carter transmitiendo. Nos ven como una amenaza y harán lo que sea para impedir que nos establezcamos en esta parte de la galaxia. No se puede confiar en que la coalición proteja los intereses humanos. Estamos solos aquí afuera. La célula de energía principal de la cápsula finalmente murió. Las luces se apagaron por completo y el sistema de soporte vital dejó de zumbar. En el repentino silencio, Carter pudo oír su propio latido y el sonido de su respiración. El sistema de calefacción había desaparecido y la temperatura bajaría mucho más rápido. Probablemente tenía minutos en lugar de horas antes de que el frío lo matara. Pero sucedió algo inesperado. La nave Ceprian no disparó de inmediato. En cambio, se acercó y extendió un brazo mecánico hacia su cápsula. Carter se dio cuenta de que querían capturarlo vivo, probablemente para interrogarlo sobre lo que podría haber transmitido y a quién. Carter rió con amargura. Incluso ahora, los Ceprians eran cuidadosos con su tapadera. No podían simplemente vaporizar su hierba si existía la posibilidad de que alguien investigara más tarde. Necesitaban que su muerte pareciera natural, como otra víctima del ataque pirata original. El brazo mecánico se aferró a su cápsula y comenzó a tirar de ella hacia la bodega de carga de la nave Ceprian. Carter sintió un momento de esperanza. Si lo llevaban a bordo, podría tener la oportunidad de escapar o al menos descubrir más sobre sus planes. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando vio lo que le esperaba en la bodega de carga. Otras cápsulas de escape estaban apiladas como cajas. Todas estaban rotas y vacías. Los Ceprians habían estado recogiendo supervivientes solo para asegurarse de que murieran lenta y dolorosamente. Querían extraer toda la información antes de permitir que sus prisioneros expiraran. Carter cerró los ojos e intentó pensar en algo agradable. La boda de su hermana, donde la había entregado porque su padre estaba fuera del planeta, en un trabajo minero. El día en que se graduó de la academia y recibió su primer destino. La mañana en que conoció a Nina, recién salida de la escuela de ingeniería y ansiosa por explorar la galaxia, el casco de la cápsula crujió cuando el brazo mecánico apretó su agarre a través de las paredes. Carter podía oír el sonido de las puertas de la bodega de carga de la nave Cepria cerrándose. Su cápsula estaba siendo arrastrada al interior, donde un técnico cepriano la abriría y lo sacaría a rastras, pero su mensaje ya viajaba por el espacio a la velocidad de la luz. En algún lugar de la oscuridad, los receptores humanos podrían captar su transmisión. La verdad sobre el imperio cepriano sobreviviría incluso si él lo hacía. Carter tomó lo que podría ser su último aliento y se preparó para enfrentar a sus captores. El capitán Jake Morrison estaba terminando su tercera taza de café cuando el oficial de comunicaciones llamó desde el otro lado del puente de la Campana de la Libertad. El carguero llevaba 3 días en un viaje rutinario de suministros a las colonias exteriores cuando la débil señal llegó a sus receptores. Morrison había sido oficial militar durante 15 años antes de convertirse en comerciante independiente, y por costumbre, seguía monitoreando las antiguas frecuencias de emergencia en su nave. «Capitán, capto algo extraño en la banda de emergencia militar», dijo el oficial de comunicaciones Rick Taylor. «Es muy débil y se está interrumpiendo, pero suena como una llamada de socorro». Morrison dejó su café y se dirigió a la estación de comunicaciones. «Déjame oírla». La señal era apenas audible entre la estática, pero Morrison reconoció el protocolo de emergencia de inmediato. Alguien estaba transmitiendo en una frecuencia que las unidades militares regulares no habían usado en más de 10 años. Solo las operaciones especiales y las misiones en el espacio profundo aún usan esos viejos códigos. «Soy el comandante Alex Carter de la nave terrestre Meridian», dijo la débil voz a través de la interferencia. «Fuimos atacados y destruidos por las fuerzas cepranas durante una misión diplomática. Los cepranos asesinaron a mi tripulación y están intentando encubrir su crimen. No confíen en ellos». Morrison sintió que se le helaba la sangre. Se suponía que el Meridian estaba en una misión diplomática para establecer relaciones comerciales con el Imperio Cepriano. Los informes oficiales indicaban que la nave fue destruida por piratas y que todos sus tripulantes habían perdido la vida. Pero esta transmisión sugería que había ocurrido algo muy diferente. «Rick, ¿puedes limpiar esa señal y obtener la ubicación?», preguntó Morrison. Taylor trabajaba en su consola, pasando la señal por filtros y amplificadores. «La transmisión proviene de las profundidades del espacio cepriano. Capitán, al menos a 2 años luz dentro de su territorio. Quienquiera que esté transmitiendo no tiene mucha energía.
La primera oficial de Morrison, Lisa Rodríguez, se unió a ellos en la estación de comunicaciones. Había servido a las órdenes de Morrison en el ejército y compartía su reticencia a abandonar a sus compañeros humanos en apuros. Jaque, si de verdad es un superviviente del Meridian, tenemos que hacer algo. Lo sé, dijo Morrison en voz baja. Pero entrar en el espacio cepriano sin permiso podría iniciar una guerra. Escucharon cómo la transmisión se repetía varias veces, cada vez más débil. La voz del comandante Carter se volvía más tensa. Con cada transmisión, Morrison podía percibir la desesperación en sus palabras. Finalmente, la señal se cortó por completo, dejando solo estática. Dot. Morrison permaneció en silencio un largo momento, sopesando sus opciones. Lo más inteligente sería informar de la transmisión a las autoridades de la coalición y dejar que se encargaran. Pero Morrison sabía lo lenta que era la coalición en asuntos tan delicados como este. Para cuando decidieran qué hacer, cualquier superviviente habría muerto hacía tiempo. Lisa, envía un mensaje codificado por la red de comerciantes independientes, dijo Morrison finalmente. Diles que tenemos un posible superviviente humano en el espacio cepriano y que vamos a investigar. Pide que todas las naves de la zona converjan en estas coordenadas. Rodríguez asintió y comenzó a redactar el mensaje. La red de comerciantes independientes era un sistema de comunicación no oficial utilizado por comerciantes, exploradores y colonos humanos de toda la galaxia. Les permitía compartir información y coordinar actividades sin pasar por los canales oficiales de la coalición. En cuestión de horas, comenzaron a llegar respuestas de otras naves humanas. La nave de carga New Horizon cambió de rumbo para unirse a ellos. La nave de investigación Discovery abandonó su misión actual y comenzó a moverse hacia Cepri en el espacio. Incluso el viejo transporte militar reconvertido Phoenix, ahora utilizado para la minería de asteroides, declaró su intención de ayudar en el rescate. Morrison quedó asombrado por la respuesta. Humanos que nunca habían conocido al comandante Carter estaban dispuestos a arriesgar sus vidas y sus naves para salvarlo. Era algo que las otras especies de la coalición parecían no entender. Fuera. La humanidad. Cuando uno de los suyos estaba en apuros, los humanos se retiraban. Con todo para ayudar, la patrulla fronteriza Ceprian intentó detenerlos cuando entraron en espacio restringido. 3 cruceros Ceprian interceptaron la creciente flota humana y exigieron que regresaran de inmediato. Esta zona está en cuarentena debido a la actividad pirata, anunció el comandante Ceprian por el canal de comunicación. Todas las naves extranjeras deben retirarse de inmediato, respondió Morrison. Personalmente, estamos respondiendo a una señal de socorro de uno de los nuestros. Tenemos derecho, bajo la ley de la coalición, a realizar operaciones de búsqueda y rescate. No hay supervivientes humanos en esta zona, respondió el Ceprian con frialdad. Su nave Meridian quedó completamente destruida. Examinamos los restos nosotros mismos. Entonces no les importará que miremos a nuestro alrededor, dijo Morrison. Estaremos encantados de confirmarlo nosotros mismos. La tensión crecía rápidamente. Las naves Ceprian tenían armas poderosas y podían destruir fácilmente la pequeña flota humana. Pero Morrison contaba con que los ceprianos no querrían iniciar un conflicto abierto con la humanidad por lo que parecía ser una simple misión de rescate. Continuaban llegando más naves humanas. El buque mercante Prairie Wind se unió al grupo, seguido por la nave de exploración Wanderer. Incluso algunas naves civiles habían cambiado de rumbo para ayudar, incluyendo un transatlántico que supuestamente transportaría turistas a un mundo turístico. La almirante Patricia Hayes monitoreaba la situación desde su cuartel general en la Tierra. Había recibido informes sobre la creciente flota humana en el espacio cepriano y estaba bajo presión de los oficiales de la coalición para ordenarles que se retiraran. Pero algo en la historia oficial de la destrucción del Meridian la inquietaba. Hayes conocía personalmente al comandante Carter. Era un oficial cuidadoso y experimentado que no habría corrido riesgos innecesarios en una misión diplomática. La idea de que su nave hubiera sido destruida por piratas en lo que se suponía era un espacio cepriano seguro parecía improbable. Dot tomó una decisión que lo cambiaría todo. Desplieguen la tercera flota al límite del espacio cepriano. Ordenó a su personal. Díganles que es un ejercicio de entrenamiento, pero que estén listos para responder si nuestra gente necesita ayuda. La tercera flota constaba de 12 naves militares, incluyendo 3 cruceros pesados y un portaaviones. Era suficiente potencia de fuego para hacer dudar a los ceprianos si estaban pensando en atacar la misión de rescate. De vuelta en el espacio cepriano, la flota de Morrison había crecido a más de 20 naves.
Todas eran naves civiles con armamento mínimo, pero su presencia enviaba un mensaje claro. Los humanos no abandonarían a los suyos sin importar el costo. Las naves de patrulla Cepriam se estaban volviendo más agresivas, acercándose a las naves humanas y atacándolas con sistemas de armas. Morrison sabía que los disparos comenzarían pronto si no encontraban a Carter rápidamente. Todas las naves se dispersan e inician el patrón de búsqueda alfa. Morrison transmitió: buscamos cápsulas de escape o cualquier señal de restos recientes. Manténganse alerta y cuídense mutuamente. La flota humana se dispersó por la zona de búsqueda, con sus sensores barriendo el espacio en busca de cualquier rastro de supervivientes. El tiempo se agotaba, y Morrison sabía que quizá ya fuera demasiado tarde para salvar a quienquiera que hubiera enviado esa transmisión desesperada. La Campana de la Libertad encontró la cápsula de Carter justo cuando la nave de mando cepriana la estaba llevando a su bodega de carga. Morrison observó a través de los sensores de su nave cómo la nave alienígena intentaba ocultar lo que hacía, pero la flota humana se había dispersado demasiado como para que los ceprianos pudieran ocultar sus actividades por completo. «Ahí», gritó el oficial de sensores Danny Walsh desde su puesto. «Leo una señal de vida humana dentro de esa nave cepriana. Muy débil, pero definitivamente está ahí». Morrison sintió que se le aceleraba el corazón. Después de 7 días de búsqueda, por fin habían encontrado a su desaparecido. Pero Carter estaba ahora en manos enemigas, y recuperarlo requeriría una confrontación directa con el ejército cepriano. «Lisa, envía una señal a la flota», ordenó Morrison. «Diles que encontramos a nuestro hombre y que lo traeremos de vuelta». Las 23 naves humanas se formaron alrededor de la nave de mando cepriana. Eran principalmente naves de carga y naves civiles con armamento mínimo, pero su presencia combinada era impresionante. Los ceprianos tenían 3 cruceros militares en la zona, pero estaban superados en número y se enfrentaban a oponentes que claramente no tenían nada que perder. La voz del embajador Krafak se escuchó por el canal de comunicación, con un tono furioso y amenazante. «Naves humanas, están violando la ley territorial zafriana. Retírense de inmediato o aténganse a las consecuencias». Morrison respondió con calma: «Estamos aquí para reunir a nuestra gente e irnos. Devuelvan al superviviente que acaban de capturar y nos iremos a casa. No hay supervivientes humanos en esta zona». Kik insistió: «Sus escáneres no funcionan correctamente». «Entonces no les importará si subimos a bordo y lo verificamos nosotros mismos», respondió Morrison. El enfrentamiento continuó durante varios tensos minutos. Morrison sabía que los ceprianos estaban en una posición difícil. No podían simplemente atacar a la flota humana sin arriesgarse a un conflicto mayor con la Tierra, pero tampoco podían admitir que tenían a Carter sin revelar su participación en la destrucción del meridiano. La situación cambió cuando la tercera flota del almirante Hayes llegó al límite del espacio cepriano. Las naves militares no cruzaron la frontera, pero su presencia envió un mensaje claro. La Tierra estaba preparada para respaldar a sus civiles si era necesario. Morrison decidió forzar la situación. «Todas las naves, preparen grupos de abordaje», anunció. «Vamos a buscar a nuestra persona desaparecida en esa nave zafriana». Las naves humanas se acercaron a la nave de mando alienígena y Morrison pudo ver a los zaprianos cargando sus armas. Pero antes de que nadie pudiera disparar, otra voz se unió a la conversación. «Soy la capitana Sarah Williams del Servicio de Inspección de la Coalición», anunció la recién llegada. «Estoy aquí para investigar informes de violaciones del tratado en esta zona». Morrison sonrió. El Servicio de Inspección de la Coalición era una organización independiente que investigaba disputas entre especies miembro. El capitán Williams claramente había estado monitoreando la situación y había llegado para prevenir un conflicto armado. Los Zeprans no podían rechazar una inspección de la coalición sin admitir que tenían algo que ocultar. El embajador Kak aceptó a regañadientes permitir que un equipo de inspección subiera a bordo de su nave, pero solo si incluía observadores Zepran. El equipo de inspección encontró a Carter en la enfermería de la nave, apenas con vida e inconsciente. El doctor Kevin Walsh, de la Liberty Bell, inició inmediatamente un tratamiento de emergencia mientras el capitán Williams documentaba el estado del superviviente y su cápsula de escape. Carter despertó 3 días después a bordo de la nave de Morrison. Débil pero estable. Lo primero que hizo fue contarles a Morrison y Williams todo lo sucedido con el Meridian y su tripulación. La evidencia era abrumadora y Williams tenía la autoridad para presentarla directamente al Consejo de Coalición. La revelación de que el Imperio Cepriano había destruido a toda una misión diplomática conmocionó a la comunidad galáctica.
Otras especies comenzaron a relatar historias similares de misteriosos accidentes y desapariciones cuando sus naves viajaban por el espacio cepriano. El embajador Kelfak y su gobierno intentaron desacreditar el testimonio de Carter, alegando que sufría de inestabilidad mental debido a la terrible experiencia. Pero la evidencia física de los restos del Meridian contaba una historia diferente. Las marcas de las armas y los patrones de escombros mostraban claramente que la nave había sido destruida por las fuerzas militares ceprianas, no por piratas. El Consejo de Coalición votó a favor de suspender la membresía del Imperio Cepriano e imponer sanciones estrictas en su territorio. Varias especies jóvenes, intimidadas por el poder cepriano, comenzaron a estrechar lazos con la humanidad. Al ver la Tierra como una protectora en lugar de una amenaza, Carter regresó al servicio activo 6 meses después. Pero la experiencia lo cambió. Se convirtió en defensor de una cooperación más sólida entre las colonias humanas y otras especies que se sentían amenazadas por los imperios más antiguos y consolidados. La misión de rescate demostró que los humanos lucharían por sus principios incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. La Campana de la Libertad y las demás naves que participaron en el rescate se hicieron famosas en todo el espacio. A Morrison le ofrecieron un puesto en la flota terrestre, pero prefirió seguir siendo un comerciante independiente. Le gustaba la idea de que los civiles humanos pudieran marcar la diferencia cuando su gobierno también actuara. Poco a poco, el almirante Hayes aprovechó el incidente para impulsar cambios en la forma en que la Tierra trataba con la comunidad galáctica. Las colonias humanas comenzaron a colaborar más estrechamente, compartiendo información y recursos para protegerse de futuras amenazas. La antigua política de intentar demostrar la valía de la humanidad ante la coalición fue reemplazada por una nueva confianza en los valores y las habilidades humanas. Carter se encontraba en el puente de su nueva nave, la Meridian 2, mientras se preparaba para partir en otra misión diplomática. Esta vez, sin embargo, no iba solo. La nave transportaba representantes de 6 especies diferentes, que habían formado una alianza basada en el respeto mutuo en lugar del miedo. Las razas más jóvenes de la galaxia habían aprendido una lección importante del incidente de Meridian. Las especies más antiguas y poderosas no siempre eran las más sabias ni las más confiables. A veces, la voz más nueva en la conversación tenía las cosas más importantes que decir. Carter miró las estrellas y pensó en los miembros de su tripulación que habían muerto en el espacio cepriano. Su sacrificio no había sido en vano. La verdad sobre el Imperio Cepriano ahora era conocida en toda la galaxia, y otras especies trabajaban juntas para prevenir tragedias similares. El silencio del espacio ya no lo asustaba. En algún lugar de la oscuridad, otros humanos escuchaban y estaban listos para responder cuando uno de los suyos pedía ayuda. Ese conocimiento le dio el coraje para seguir explorando, seguir construyendo puentes entre las especies y seguir luchando por adentrarse en lo desconocido. El espíritu humano de nunca dejar a nadie atrás se había convertido en un faro de esperanza para las civilizaciones de toda la galaxia. Incluso en el vasto vacío del espacio, nadie que compartiera ese espíritu estaría realmente solo.